Bienvenidos a un nuevo episodio de Camino a Qatar 2022. El día de hoy hablaremos sobre un país que se ha reinventado y que además tiene muchísima y vasta historia, tanto social como arquitectónicamente y futbolísticamente hablando, y que además se ha adaptado a tiempos modernos para así competir de la mejor manera. Hoy, Serbia. La selección de fútbol de Serbia es el equipo representativo del país en las competiciones oficiales y su federación está a cargo de la UEFA. La selección de Serbia tiene una particular historia con las Copas del Mundo, ya que gracias a su historia es un país que no siempre compitió bajo su bandera actual y sí lo hizo con tres distintas. Pero, ¿por qué compitió con tres banderas diferentes? Bueno, la selección de Serbia fue la selección nacional de fútbol de Yugoslavia hasta el 4 de febrero del 2003 y posteriormente pasó a ser la selección de Serbia y Montenegro hasta el 3 de junio del 2006, cuando Serbia declararía su independencia como estado sucesor de la Unión Estatal de Serbia y Montenegro. Su nombre, por supuesto, cambió oficialmente al Equipo Nacional de Fútbol de Serbia el 28 de junio del 2006, mientras que por otro lado se crearía el Equipo Nacional de Fútbol de Montenegro para representar la otra facción, o el nuevo estado de Montenegro. Sin embargo, la Asociación de Fútbol de Serbia es un miembro de la FIFA desde 1921 y miembro de la UEFA desde la creación del organismo europeo en 1954. El equipo nacional de Serbia es reconocido gracias a un mutuo acuerdo entre la FIFA y la UEFA como descendiente directo y único de la selección nacional de Yugoslavia. Por lo tanto, el nuevo equipo nacional formado en 1992 heredó el estado completo, los resultados y los logros de Yugoslavia, a diferencia de cualquier otro país resultado de la desintegración de este país. En consecuencia, no tuvo que solicitar la membresía de FIFA y de la UEFA como algunas otras naciones. Ya en los mundiales, esta selección alcanzó las mejores actuaciones, pero bajo su nombre antiguo, como ya lo habíamos dicho. De hecho, el conjunto yugoslavo fue uno de los 4 equipos europeos que emprendió viaje con dirección a Montevideo para disputar la primera Copa Mundial de la FIFA, siendo Yugoslavia el equipo que mejor representación dio, llegando a tener el 4º puesto. Entre 1950 y 1962 fue el mejor momento de Serbia, bueno, de Yugoslavia, ya que clasificó a 4 ediciones consecutivas, jugó 2 veces los cuartos de final y una vez más las semifinales. Luego, sus campañas fueron menos exitosas, aunque en Qatar 2022 buscará afianzarse como una de las potencias emergentes en Europa. Un dato curioso es que entre 1921 y 1992 el equipo de Serbia pues no existió como actualmente lo conocemos, ya que Serbia era parte del Reino de Yugoslavia y más tarde pasó a ser parte de la República Federal Socialista de Yugoslavia. Entonces fue hasta el año de 1919 que el equipo nacional de Serbia como tal se creó, pero que dejaría de existir a raíz de la creación del primer reino de Yugoslavia. Algo muy confuso, pero pues así es la historia. Sería a partir de 1990 y hasta el 2002 que pasó a denominarse República Federal de Yugoslavia, pero las sanciones impuestas por la Unión Europea tras la guerra no le permitieron disputar las eliminatorias de 1994. Sin embargo, sí lograría clasificar a Francia en 1998, aunque no así a Corea-Japón 2002. En 2003 dejaría de existir definitivamente la República Federal de Yugoslavia, y entonces Serbia y Montenegro se erigirían, pero bajo esta denominación solo disputaría las eliminatorias del Mundial 2006, donde clasificaría de forma arrolladora. Pero tras la independencia de Montenegro, que ya estaba un poco harto de Serbia, quedaría conformada la actual nación de Serbia como la conocemos, la cual jugará en Qatar 2022 su tercer Copa del Mundo. Teniendo en cuenta todas las denominaciones bajo las que ha jugado las Copas del Mundo Serbia, este equipo participó en 2 ediciones mundialistas y no logró clasificar en 9 ocasiones. En total jugó 46 partidos, de los cuales ganó 18, empató 8 y perdió 20. Convirtió 66 goles y recibió 63. Tiene un porcentaje de efectividad del 44.92% y ocupa el puesto 13 en la tabla histórica. La historia deportiva de Serbia es muy interesante y es una muestra de la historia también que ha pasado el mundo. Y todos esperamos que Serbia regrese a esos tiempos de gloria, cuando llegaban a instancias finales eran una selección despampanante y deslumbrante.
pero solamente el destino dirá qué le tiene preparado para Qatar 2022. Y así como su historia deportiva ha cambiado, la historia arquitectónica no se queda atrás y también se ha reinventado para ver diferentes estilos a lo largo y ancho de la nación. Siglos de historia turbulenta de Serbia causaron una gran diversidad regional y favorecieron diferentes estilos de arquitectura por todo el país. Esto dio lugar a uno peculiar, heterogéneo y diverso, con una arquitectura que difiere de una ciudad a otra. Si bien esta diversidad todavía se puede presenciar en pueblos pequeños, la devastación del patrimonio arquitectónico en las ciudades más grandes durante la Segunda Guerra Mundial y la posterior influencia socialista en la arquitectura dieron como resultado una mezcla específica de diferentes visiones y formas. Pero vayámonos un poco más atrás. La ciudad más representativa de la antigüedad de la antigua Macedonia era Kale Kresvica, que todavía hoy tiene los cimientos de la ciudad de la antigua Grecia del siglo V a.C. Los escordiscos, que eran una tribu de la Panonia meridional, que comprendía partes de los actuales países de Austria, Croacia, Hungría, Serbia, entre muchos territorios más, construyeron la fortaleza de piedra de Singidunum y el Kalemegdan en Belgrado en el siglo III a.C. Esta ciudad es una muestra y un ejemplo de arquitectura continua de 2300 años de antigüedad, sirviendo como uno de los mejores hitos de Belgrado, que es la capital de este país. Los romanos dejaron muchos rastros de sus 6 siglos de gobierno en las tierras serbias, incluidas varias fortificaciones y complejos como el Palacio Imperial de Galerio en Gamzigrad del siglo III después de Cristo, que se construyó en su lugar de nacimiento después de la victoria contra los persas. Pasamos a los principios de la Edad Media. ¿Qué mejor ejemplo de esta época que las iglesias que fueron construidas en este periodo? Aquí nos encontramos a la iglesia de los santos apóstoles Pedro y Pablo, que es uno de los pocos edificios que quedan en pie y que fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. En este tiempo, la arquitectura de la iglesia se desarrolló principalmente bajo el patrocinio del Estado serbio. La pieza más distintiva de la arquitectura medieval serbia fue el monasterio Studenica, fundado por Esteban Nemanja, que fue el fundador de la Serbia medieval en 1190. Este monasterio también contó con importantes obras de arte, incluidas sus pinturas al fresco del estilo bizantino. Este estilo y esta influencia del arte bizantino se hizo cada vez más influyente después de la captura de Constantinopla en el 1204 en la Cuarta Cruzada, cuando muchos artistas griegos huyeron a Serbia. Su influencia se puede ver en la iglesia de Ascensión de Mileseva, así como también en las pinturas murales de la iglesia de los Santos Apóstoles en Pec y finalmente en el monasterio de Sopocani. La influencia de la arquitectura bizantina alcanzó su punto máximo después del 1300, incluida la reconstrucción de la iglesia de Nuestra Señora de Elgevis. El estilo bizantino es un estilo arquitectónico eclesiástico que floreció en la Baja Edad Media de Serbia, que se desarrolló fusionando la arquitectura bizantina contemporánea con influencias de Rasia, el cual es un estilo arquitectónico eclesial que floreció en este país en la Alta Edad Media. Gračanica, que fue completamente reconstruida por el rey Milutin en 1321, es el monumento más hermoso de la arquitectura serbia del siglo XIV. La iglesia de este monasterio es un ejemplo de una construcción que logró el más alto grado de arquitectura, no solo en la forma bizantina, sino en la creación de un estilo original y libre, superando sus modelos. La creación de paredes en escalones es una de las características básicas en este templo. Pasando ahora a hablar del breve dominio austriaco sobre Belgrado, nos encontramos con un barrio barroco, con una plaza y varios edificios monumentales. Aquí, lamentablemente, después de la reconquista de la ciudad por los turcos otomanos, todos los edificios barrocos fueron demolidos. Aquí también, la mayoría de las iglesias ortodoxas serbias se construyeron con todas las características de las iglesias barrocas. Estas iglesias generalmente tenían un campanario y también contaban con un edificio de una sola nave. Estas iglesias se pueden encontrar principalmente en la provincia de Zemun y Voivodina. Posterior al barroco, el estilo Art Nouveau y secciones de Viena florecieron en el norte del país a principios del siglo XX, cuando la región de Voivodina todavía formaba parte del reino de los húngaros bajo el Habsburgo. Subotica y Srejanin albergan edificios particulares notables de la época. Novi Sad y Belgrano tampoco fueron inmunes a la novedad arquitectónica y se llenaron de Art Nouveau. Ya en un periodo yugoslavo realista, la arquitectura surgió en las primeras décadas del siglo XX antes del establecimiento del Estado. Durante este periodo,
varios creativos eslavos del sur, entusiasmados con la posibilidad de la condición de Estado, organizaron una serie de exposiciones de arte en Serbia en nombre de una identidad eslava compartida. En este periodo, la arquitectura yugoslava se volvió más dictada por una autoridad estatal cada vez más concentrada que buscaba establecer una identidad unificada. A partir de la década de 1920, los arquitectos yugoslavos comenzaron a abogar por el modernismo arquitectónico, viendo el estilo como la extensión lógica de las narrativas nacionales progresistas. El grupo de arquitectos del movimiento moderno, una organización fundada en 1928, impulsó la adopción generalizada de la arquitectura moderna como el estilo nacional de Yugoslavia para trascender las diferencias regionales. A pesar de estos cambios, las diferentes relaciones con Occidente hicieron que la adopción del modernismo fuera inconsistente en la Segunda Guerra Mundial. La arquitectura de Yugoslavia se caracterizó por narrativas nacionales y regionales emergentes, únicas y a menudo diferentes. Como Estado socialista que permanece libre a la cortina de hierro, Yugoslavia adoptó una identidad híbrida que combinaba las inclinaciones arquitectónicas, culturales y políticas de la democracia liberal occidental y el comunismo soviético. Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, la incorporación de Yugoslavia con el bloque del Este marcó el comienzo de un breve periodo de realismo socialista. La centralización dentro del modelo comunista condujo a la abolición de las prácticas arquitectónicas privadas y el control estatal de la profesión. Durante este periodo, el gobierno del Partido Comunista condenó el modernismo como un formalismo burgués, y este fue un movimiento que causó fricciones entre la élite arquitectónica modernista de la nación antes de la guerra. La arquitectura realista socialista en Yugoslavia llegó a un abrupto final con el rompimiento de la amistad de Josip Broz Tito, el cual era el presidente de la República Federativa Socialista de Yugoslavia, con su similar Stalin. En los años siguientes, la nación se volvió cada vez más hacia Occidente, volviendo al modernismo que había caracterizado la arquitectura de antes de la guerra. Durante esta era, la arquitectura modernista llegó a simbolizar la ruptura de la nación con la URSS. Llegamos al periodo Spomenics. Este periodo se dio en el tiempo de la ruptura yugoslava con el realismo socialista soviético, que se combinó con los esfuerzos para conmemorar la Segunda Guerra Mundial, que juntos llevaron a la creación de una inmensa cantidad de monumentos de guerra escultóricos abstractos, conocidos hoy como Spomenik. A fines de la década de 1950 y a principios de la de 1960, el brutalismo comenzó a ganar seguidores dentro de Yugoslavia, particularmente entre los arquitectos más jóvenes. Esta fue una tendencia que posiblemente fue influenciada por la disolución en 1959 del Congreso Internacional de la Arquitectura Moderna. Con las políticas de descentralización y liberación de la década de 1950 en la República Federativa Socialista de Yugoslavia, la arquitectura se dividió cada vez más a lo largo de líneas étnicas. Los arquitectos se centraron cada vez más en la construcción con referencia al patrimonio arquitectónico de sus repúblicas socialistas individuales en forma de regionalismo crítico. La creciente distinción de las identidades étnicas individuales dentro de Yugoslavia se exacerbó con la descentralización en el 72 de la Autoridad de Preservación Histórica anteriormente centralizada, lo que brindó a las regiones individuales más oportunidades para analizar críticamente sus propias narrativas culturales. Ya por último, en el periodo contemporáneo surgió el estilo internacional, el cual había llegado a Yugoslavia ya en la década de 1980, el cual se apoderó de la escena en Belgrado después de las guerras y el aislamiento de la década de 1990. Los grandes proyectos inmobiliarios, incluida la ciudad Sava y la remodelación de la torre Uskse, lideraron el terreno con poco respeto por el patrimonio arquitectónico local. Antes y también después de las guerras yugoslavas, numerosos arquitectos abandonaron Serbia y continuaron su trabajo en varios países europeos, americanos y africanos, creando así cientos de edificios fuera del país, trayendo consigo ideologías extranjeras al país de Serbia para buscar actualizar su arquitectura y que así esta sea única para la nación. Pero qué mejor manera de ir a ver y recorrer todos estos cambios y revoluciones que ha sufrido el país a lo largo de su historia, conociendo sus monumentos más emblemáticos. Nuestra primera parada es la Catedral del Arcángel San Miguel. Esta es una catedral de culto ortodoxo situada en la ciudad de Belgrado, en Serbia. Es uno de los lugares de culto más importantes del país
y se encuentra junto a la sede del Patriarcado de la Iglesia Ortodoxa Serbia, construida entre 1837 y 1840. Es habitualmente conocida como Saporna Crkva, o bueno, es una catedral conocida así entre los belgradenses. Está situada en el casco viejo de la ciudad, en el cruce de las calles Kralja Petra y Kneza Sime Makrovica. La iglesia es una construcción de una sola nave, con el ábside oriental semiesférica y el nártex en la parte occidental, por encima del cual se yergue un alto campanario. Y si vamos a hablar de torres, tenemos que ir a nuestra segunda parada, y me refiero a la Torre Genex. Este es un rascacielos de 35 pisos ubicado en la ciudad de Belgrado. Fue diseñada en 1977 por Mihailo Mitrovic. Es un estilo arquitectónico brutalista. Está formada por dos torres conectadas por medio de un restaurante giratorio en su parte superior. Mide 115 metros de altura, pero con el restaurante ya es unos 140 aproximadamente. Es el segundo edificio más alto de Belgrado después de la Torre UC. Una de las torres es ocupada por el grupo Genex, y esta torre adquirió el popular nombre después de ser utilizada por este peculiar grupo, mientras que oficialmente se conoce como la Puerta Oeste de la ciudad. Y ahora, para ustedes que les encanta andar de paseo, vamos al Museo Nacional de Serbia, el cual también está ubicado en esta bonita ciudad de Belgrado. Fue fundado en 1844. Está situado en la Plaza de la República y desde su fundación las colecciones han aumentado considerablemente. Hoy en día, el museo tiene una colección de 400.000 objetos, incluyendo numerosas obras de arte extranjeras. Ha sido sometido a una renovación con un costo estimado de 26 millones de euros que culminó en el ya lejano 2009. Una de las principales características de esta remodelación es la introducción de una cúpula de vidrio como techo del museo, que permite la entrada de una cantidad controlada de luz solar. Se trata del museo más importante del país y alberga más de 5.600 pinturas y 8.400 dibujos y grabados, de los cuales muchos son considerados obras maestras. Dispone de departamentos de arqueología, arte medieval, arte postmedieval, moderno y numismática. Ahora bien, vayamos a nuestra última parada, y me refiero a la Sinagoga de Subotica, la cual tiene un estilo notable de Art Nouveau húngaro. Fue construida entre 1901 y 1902, y este estilo húngaro se dio precisamente porque durante este tiempo se ejerció el control del Reino de Hungría, de acuerdo con los planes de Marcel Komor y Desko Jakab, para reemplazar una sinagoga más pequeña y menos elaborada. Es una de las piezas más extraordinarias de la arquitectura religiosa con este estilo. Ya en 1974, la sinagoga fue declarada Monumento de la Cultura y para 1990 fue designada un monumento cultural de importancia excepcional y se encuentra protegida actualmente por la República de Serbia. Así pues, llegamos al final de este video de Camino a Qatar 2022 Serbia, donde hemos visto y repasado la larga historia deportiva de Serbia y cómo es que han cambiado para llegar a ser la selección que hoy conocemos. Además, también repasamos y vimos toda la arquitectura y cómo es que esta se ha reinventado a lo largo de los años con todos los eventos que han pasado en este país, para finalmente terminar con los monumentos más emblemáticos de la nación. Y también, si crees que nos faltó algo, no olvides dejarlo aquí abajito en la cajita de comentarios, donde ya sea Alex o yo te estaremos leyendo y respondiendo, ya sea de manera directa y con una respuesta, o para tomarlo a consideración y hacer un video explicando dicho tema, dicho concepto o lo que no haya quedado claro. Tampoco olvides compartir el video, activar la campanita, suscribirte y estar atentos a todos los videos que estamos lanzando, porque ya estamos en la recta final de Camino a Qatar 2022. Ya por último, no te olvides que aquí abajito están las redes sociales de Aga, así como las de todo el equipo. Yo soy Alex, en nombre de Sebas te doy las gracias por acompañarnos en un nuevo video. Nos vemos en la próxima.